Pero vamos a conversar sobre el tema de la Mesa Nacional de Exonerados Políticos en el gobierno de Sebastián Piñera, una situación que se dio, como ustedes han de prever ya, ¿no?, en el gobierno anterior, pero que por supuesto afectó a muchísimas familias. Buenos días, Leonardo, buenos días, Adriana, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero el presidente Piñera se reunió con la directiva de la ANEF antes de asumir su mandato, y él les contaba que era hijo de un funcionario público, que había sido toda su vida funcionario público y que él iba a tener una consideración muy particular con quienes trabajaban en el Estado. ¿Qué creen que pasó y que se tradujo en la situación que estamos conversando esta mañana? Bueno, la consideración, saludo a todos los auditores. Pero la consideración que tuvo Sebastián Piñera con respecto a los empleados públicos fue despedir a 11.000. 11.000 personas. Si estamos hablando de la Administración Central del Estado, estamos hablando del 15% del total de funcionarios públicos fueron despedidos sin mediar ninguna razón, fueron despedidos por razones políticas. ¿Y a qué me refiero con razones políticas? Fundamentalmente estas personas que fueron despedidas fueron por el accionar político, es decir, algunas personas tenían una idea, tenían una militancia, pero hay otras personas que no tenían militancia, simplemente fueron despedidos porque necesitaban hacer cupo para generar espacio para otras personas que venían de un gobierno, de una situación distinta o de un pensamiento distinto. Entonces, en ese contexto, el despido, cuando nosotros estamos hablando de despidos políticos, estamos hablando del accionar político del presidente Piñera en ese escenario. Ahora, son 11.000 personas las que fueron despedidas y hoy día, también es necesario recalcarlo, hay un compromiso, se hizo un compromiso de parte del gobierno de la nueva mayoría de reintegrar a la mayoría de esos 11.000 personas despedidas. Sin embargo, eso no ha acontecido. Eso les íbamos a preguntar, por supuesto. ¿Cuáles son los actuales movimientos de ustedes pensando que se hace esta promesa al inicio del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Ya ha pasado un año y medio desde ese tiempo. ¿En qué están ustedes? ¿Cuál es la situación actual de estas 11.000 familias? Hay algunos que ya han logrado ser reincorporados. Que nos cuenten el escenario. Mira, la verdad es que quien se hizo cargo de agrupar y de organizarnos, porque yo soy una de ellas y continúo estando exonerada hasta el día de hoy, fue la ANEF, y creó para ello una ficha que tenía unos requisitos que consideraron únicos y básicos para pedir la reincorporación. Esa ficha la llenamos solamente 1.100 de los 11.000, vale decir el 10%. Y a pesar de esa cantidad tan mínima en relación con los efectivamente despedidos, no hemos logrado mucho. Lo que hemos hecho durante este tiempo y desde un principio fue acudir a diferentes autoridades. En primer lugar, tener una entrevista con la señora presidenta, ¿no? En que ella dijo saber de nuestro problema y comprometerse a que esto iba a tener una solución. Sí. Ahora, precisemos el concepto de exonerados políticos para quienes nos están escuchando, porque, por ejemplo, hay personas que llegan a ocupar una responsabilidad por sus ideas políticas, por su afinidad política con el gobierno de turno, y en esos casos uno diría, bueno, si es que ese proyecto político es derrotado en las urnas, lo que corresponde y lo legítimo es que esa persona salga de ese cargo de responsabilidad política. ¿Qué es lo que distingue a esa persona de este otro grupo, del grupo de los exonerados? A ver, tenemos los 11.000 exonerados políticos que nosotros estamos hablando, no son las personas que ocupan un cargo en la cúspide de la pirámide social, sino que son las personas que están en la base de la pirámide social. Es decir, nosotros en las 11.000 catastrados que tenemos, ninguna persona es de alta dirección pública, ¿ya? Ninguna persona es de cargo de confianza. Es decir, es como lo ha dicho muchas veces el presidente de la ANEF, es el funcionario de a pie. Es decir, funcionarios que van desde el escalafón auxiliar hasta el escalafón profesional, pero que ocupaban cargos por concurso público y por teniendo las calificaciones necesarias para mantenerse en esos cargos. Ahora, distingamos un par de cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de funcionarios despedidos y funcionarios exonerados, tenemos que precisar algunas cosas con respecto a que los auditores no lo saben. El funcionario público no tiene derecho a indemnización por años de servicio, a diferencia del mundo privado.
Por lo tanto, existe una diferencia trabajadores de primera y segunda clase. Pero adicionalmente a que no tiene derecho a indemnización, las personas en la función pública ejercen algunas labores que son exclusivas de la función pública. A modo de ejemplo, yo pertenezco al Instituto de Previsión Social. En el Instituto de Previsión Social se calculan pensiones para personas que están en el antiguo sistema o en el sistema de reparto. Si esa persona, después de 35 años, queda fuera del sistema, es imposible que encuentre trabajo en el mercado laboral. Imposible, imposible. Por lo tanto, esa persona queda en absoluta precariedad. A modo de ejemplo, si nosotros buscamos un profesional, un abogado, cuando nos despidieron abogados dentro del servicio, les preguntábamos, bueno, ¿y ustedes tendrán alguna oportunidad fuera del servicio porque tienen una profesión independiente? Y nos decían, me he dedicado toda la vida a desarrollar trabajos dentro de lo que significa el derecho dentro de lo que es la pensión con respecto al sistema de reparto. O sea, salgo de esta institución y cualquier abogado nuevo, obviamente en un juicio de divorcio, en los juicios más simples que pueden haber, indudablemente que quedo sin ninguna posibilidad en el mercado laboral. Sin ir más lejos, en INDAP salió la mitad de la gente. La mitad de la gente eran ingenieros agrónomos y no encontraron trabajo en el mercado laboral. Imposible reinsertarse. Pero esto tiene que ver con algo más profundo, que es la precariedad del empleo público en Chile. Nosotros tenemos contratos a plazo fijo al 31 de diciembre. Nos regimos por el estatuto administrativo y finalmente nos regimos también por las calificaciones. Las calificaciones, que pueden ser muy buenas, no tienen que ver con la renovación del contrato. Es decir, estamos al arbitrio de la autoridad de turno. Al arbitrio de la arbitrariedad, como diría la... arbitrio de la arbitrariedad. Exactamente. Bueno, estamos conversando con Leonardo Salazar, ustedes lo escuchaban recién, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores del INP y coordinador de la Mesa Nacional de Exonerados Políticos del gobierno de Sebastián Piñera, y con Adriana Burgos, que es la integrante de esta Mesa Nacional de Exonerados. Ustedes recibieron compromisos de la autoridad, del nuevo gobierno, se aprobó un proyecto de reparación. Pero ¿en qué estamos ahora? ¿Ustedes tienen la impresión de que la cosa se ha ido dilatando, adormeciendo? Mira, lamentablemente, para ser sincera, yo te diría que se ha paralizado en ese sentido con respecto a ese preproyecto. Es un preproyecto elaborado originalmente por Carol Cariola, la diputada más jovencita, entiendo, del Parlamento en este momento, y al cual concurrieron parlamentarios de todos los partidos políticos de la nueva mayoría. Está suscrito por 36, aparte de los originales, que eran 10, creo, los que crearon y elaboraron este preproyecto, que por lo demás habla de la reparación mínima que requiere una persona, como decía Leonardo, que se ha dedicado toda su vida al servicio público y que por lo tanto se especializó, la entidad para la que trabajaba la capacitó, por lo tanto invirtió recursos públicos. Y resulta que, a pesar de estar capacitados, a pesar de tener muchas carreras funcionarias, y no precisamente por lo que empezó a operar los últimos 10 años, ¿no?, que era el ingresar por la alta dirección pública por algún concurso, sino que tú partiste desde muy niñito y estás toda la vida ahí y es lo que conoces. Hemos recurrido a tener entrevistas con algunos parlamentarios, se tuvo reuniones con todos los presidentes de los partidos políticos. Hemos hablado también con muchos jefes de servicio, salvo algunos, en especial uno, que se ha ido negando terminantemente. Y al final, cuando tú te das cuenta que llevas un año o más, bueno, en realidad los exonerados políticos se organizaron el año 2013, ¿no? Por lo tanto, llevamos mucho tiempo. Y cuando tú ves que, aparte de buenas palabras y de ofertas en el aire, no va pasando nada, nos obligan a llegar a hacer protestas, que fue lo que hicimos el día 22 de julio, donde ustedes también nos acompañaron, y que fue realmente para nosotros un éxito porque fue la primera protesta al lado fuera un servicio de la Dirección del Trabajo en este caso, para que se dieran cuenta que realmente han excedido todos los límites. En ese sentido, en cuanto a reparaciones, han abusado todo lo que han querido de nosotros. Se olvidaron que nosotros le dimos todo a la administración pública, o sea, somos como materia desechable, como dijeron los parlamentarios del gobierno anterior, que nos catalogaban de desecho.
Claro, ahora una pregunta que no les atañe directamente a ustedes, pero que la deben saber y que nos ayuda a formarnos el cuadro completo. ¿Estas 11.000 personas que fueron exoneradas fueron despedidas? O sea, perdón, fueron reemplazadas, porque una de las sospechas que han existido durante este tiempo es que en este proceso se generaron las condiciones, sin declararlo explícitamente, para ir reduciendo el tamaño del Estado, ¿no? Por motivos ideológicos. A ver, ahí, bueno, tenemos que nosotros que tanto nos jactamos como país de ser miembros de la OCDE, somos el país que tiene la menor fuerza laboral en el empleo público. ¿Ya? Pero no solamente estas personas, a ver, son reemplazadas por otras personas, pero adicionalmente a ser reemplazadas, no solamente se disminuye el tamaño del Estado, sino que además se aumenta el tamaño del Estado y se aumenta el gasto público en el presupuesto del Estado. ¿Ya? Nosotros tenemos datos concretos que en el gobierno de Sebastián Piñera habían personas que percibían salarios a honorarios, asesores, con alrededor de 7 u 8 millones de pesos. Ya, claro, pero esos asesores no tienen que ver con el tamaño del aparato en general. Pero tienen que ver con el gasto público. Tienen que ver con el gasto público, correcto. Pero yo lo preguntaba desde el punto de vista del aparato, ¿no? Porque el aparato sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo, incluso en algunas partes se aumentó la dotación de las personas. Se aumentó la dotación, se crearon cargos, se crearon puestos. Ahora, la gran diferencia es que una serie de programas, como bien lo decía Adriana, una serie de programas que se habían generado en los gobiernos de la concertación, que tenían que ver con programas sociales, fueron eliminados porque el gobierno empresarial indudablemente no quería esos programas y fueron reemplazados por otro tipo de programas. Al ser reemplazados estos programas sociales focalizados puntualmente en el campesinado, en la población más vulnerable, finalmente son reemplazados por otro tipo de programa y los profesionales que servían a esos programas son reemplazados por otros profesionales. ¿Cuál es el tema concreto acá? Es que hoy día, si no existe la reparación para 11.000 trabajadores que fueron despedidos, en la próxima vez podrían ser 20.000 y la subsiguiente podrían ser 40.000. Es decir, lo que nosotros estamos defendiendo no es solamente el derecho al trabajo, como dijo Juan Somavía, ¿ya? No es solamente el derecho al trabajo, es el derecho de la comunidad de mantener un empleo público sólido, estable, que sea capaz también de llegar a las personas más vulnerables o más menesterosas de la población. Para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría que nos pudieran comentar de hoy día a futuro, cuáles son los pasos que van a seguir ustedes para llevar adelante su causa. Bueno, en primer lugar hemos ido pensando en cómo llegar más fácilmente a todas las regiones del país, porque, bueno, como todos, estamos un poco centralizados en Santiago. Y hemos entonces hace muy pocos días designado o escogido o se han ofrecido ellas mismas compañeras y compañeros a través de las distintas regiones del país. Entonces hemos nombrado coordinadores regionales para poder tener una información más fidedigna en cuanto a la gente que ha logrado reincorporarse. Y al hablar de reincorporarse no necesariamente estamos pensando en trabajadores que han vuelto a sus antiguos trabajos. En el fondo, que han encontrado algún tipo de trabajo, lo que, como decía Leonardo antes, cuando tú estás tan especializado es bastante difícil. Ahora, aparte de eso, obviamente, en la medida en que el gobierno se mantenga como hasta ahora, sin reaccionar, vamos a ir manifestándonos más públicamente para que la ciudadanía sepa por qué de pronto la atención en los servicios públicos no es todo lo bueno que se quisiera, o no es como era hace 4 años y medio atrás. Porque esa gente que decía Leonardo, que se incorporó a los servicios, no están precisamente capacitados, y menos de la noche a la mañana, para cumplir una buena función pública. Bueno, hay que reiterar un asunto que es crucial acá, y así como epílogo de esta conversación, que los intereses de los gobiernos son transitorios, pero los intereses del Estado son permanentes, y que los funcionarios cumplen tareas que trascienden a los gobiernos. A veces un funcionario en particular puede no compartir el ideario de un gobierno puntual, pero obviamente comparte el ideario del Estado para el que trabaja. Eso no cambia si es que cambia un gobierno, y pretender que miles de
de trabajadores salgan cada vez que hay un cambio de mando es al fin y al cabo un autogol para el país en su conjunto. Así es que vamos a seguir interesados en este tema. Leonardo, Adriana, muchas gracias por haber venido esta mañana y por habernos contado la lucha en la que están empeñados. Muchas gracias por invitarnos. Esta radio siempre está con la defensa de los trabajadores, por lo tanto les agradecemos profundamente que también estuvieron en nuestra movilización el día 22 de julio y vamos a seguir compartiendo nuestra lucha diaria, nuestra lucha que no va a claudicar. Muchas gracias por habernos invitado.